Estamos con el licenciado Iván Freile, y coordinador y de bienestar estudiantil del American Junior College y docente también en la institución. Y procederemos a realizar la entrevista sobre el Código Deontológico de las Relaciones Públicas. Y la primera pregunta menciona cuáles son los objetivos de los códigos deontológicos. Básicamente un código deontológico es dar pautas éticas, pautas morales también, pero a todos los profesionales o a un gremio de profesionales. Todo profesional debe regirse por un código ético que le dé la pauta de qué hacer y qué no hacer en función de lo correcto o de lo no correcto. De esta forma, un objetivo macro de un código deontológico tiene que ver con el hecho de establecer esas normas, de establecer esos valores y que uno como profesional sepa reconocer los límites de hasta dónde puede llegar en función de su ejercicio profesional. Claro. La segunda pregunta habla sobre si conoce de la existencia del Código Deontológico para las Relaciones Públicas. A nivel de la Organización de Relaciones Públicas en el entorno internacional existe un código deontológico. La pregunta es, ¿todo el mundo lo conoce o todo el mundo sabe su existencia? Y más aún, si sabe su existencia, está en condiciones completamente certeras de aplicarlo y de llevarlo a un ejercicio real. Claro, si lo aplican en su vida profesional y también iría como que aplicando también en su vida personal. Exacto, este código de lo que tengo entendido existe desde 1955, entonces a nivel internacional existe esta práctica deontológica de las relaciones públicas. La tercera pregunta habla sobre si considera que cuáles son los factores más importantes dentro del código. Tiene que ver básicamente con la honestidad, la lealtad, el respeto y la tolerancia. Un ejercicio de relaciones públicas debe reunir al menos de estos valores básicos o al menos de estos preceptos básicos para poder establecer precisamente contactos con públicos internos y con públicos internos. En nuestro contexto actual, ya del siglo XXI, estoy seguro que debe incluirse también la responsabilidad y sobre todo el escenario de validar que el respeto al otro, a su forma de pensar, a su creencia, a su ideología e incluso a su orientación, cualquiera que ésta sea, debe estar primado precisamente por ese respeto. Hay veces que bajo el ejercicio de relaciones públicas se invade y se transgrede esa barrera y no es algo adecuado para el ejercicio de una comunicación efectiva. Pero también aplicarían los valores morales y la ética de la enseñanza de la persona. Como parte de un respeto al otro. Hoy por hoy, y menciono mucho el siglo XXI porque, claro, cuando nació esta referencia macro de un código deontológico, era una época en la que no existía todo el contexto tecnológico y de redes que existe hoy. Entonces, básicamente, en mi afán de establecer una relación con un público, yo puedo estar transgrediendo o al menos ignorando o al menos no considerando el respeto hacia la otra persona. Y eso es algo que vemos casi a diario en todo un entorno de redes sociales. Claro, sería como que muestra la transparencia de cómo es la persona en sí al aplicar esto. Podría verse también desde esa forma. La cuarta pregunta, primero le hablaré sobre una acotación del libro de Jornada de Ética en las Relaciones Públicas de Costa Rica, y menciona que la ética en las relaciones públicas es sensibilizar con lealtad, tolerancia, honestidad y respeto a los derechos humanos para facilitar los procesos de comunicación con los públicos internos y externos. ¿Qué antecedente a las relaciones públicas tiene esto o al ganar-ganar? Dentro de un marco deontológico no debe haber un ganar-ganar, no hay un tema de negociación de por medio. Lo deontológico marca los límites muy claros, entonces yo no puedo transgredir la libertad de la otra persona en función de la ventaja de la mía. Si bien un escenario de negociación implica implícita y hasta a veces explícitamente un escenario de comunicación, el ganar-ganar no debe ser ahí lo que prime, debe ser el hecho de respetar todo el entorno. Muchas veces un plan de relaciones públicas o una propuesta de relaciones públicas
se ve precisamente desde el entorno del ganar-ganar, pero no considero que eso debe ser lo conveniente. En ocasiones esto es lo que se vuelve conveniente para la organización o muchas veces para el cliente, pero no es lo adecuado. Lo adecuado considero que debe ser el hecho de plantar y de plantear adecuadamente todos los escenarios correctos de reciprocidad y de los límites que va a tener mi propuesta de relaciones públicas. Por ejemplo, si es que yo estoy consciente que en mi propuesta como empresa de una u otra manera voy a transgredir al entorno ambiental o al ambiente, eso ya para mí debería ser un freno, porque de una u otra forma el impacto que se venga a mediano o a largo plazo va a traer consecuencias negativas. Entonces sí, desde la perspectiva de relaciones públicas puede ser un éxito, hemos ganado todo, pero ¿cuál es ese daño o también en términos positivos ese beneficio ulterior que las relaciones públicas pueden generar cuando yo solamente estoy buscando el ganar-ganar? Por eso es que debo conocer ampliamente los límites y saber en función de mis valores como empresa, como comunicador, como relacionista, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde ya no debo pasar ese límite. Claro, siempre poniendo un límite a todo eso. Absolutamente. Claro. La quinta pregunta habla sobre qué conlleva exactamente la ética en las relaciones públicas. Desde un punto de vista muy general, es el hecho de saber qué es lo correcto y qué no es correcto. Y ahí viene toda una escala de valores que nosotros la generamos desde que estamos en casa, desde que somos pequeños, desde que nos enseñan lo que está bien, lo que está mal. Luego pasamos ya a nuestro proceso de formación y de educación, en donde ya nos familiarizamos con esos mismos valores, pero ya en un contexto o en un entorno profesional. Es ahí cuando debemos reconocer que nosotros como comunicadores, relacionistas públicos, lobistas o cualquiera que sea el ejercicio, debemos, insisto, reconocer esos límites, y es ahí en donde cuenta la ética. Entonces, claro, yo puedo saber que a lo mejor mandar un mensaje con cierta connotación y a cierto público, a lo mejor está transgrediendo cierta regla. Entonces, no voy al tema de una ley de comunicación, sino porque eso se puede volver hasta cierto punto punitivo o coercitivo o hasta un límite prohibitivo, pero dentro de un entorno jurídico. A lo que voy es a cómo yo, con mis propias leyes éticas, a mis propios principios, puedo actuar o no puedo actuar en función de lo que eso me propone. Claro, o sea, es como que de qué manera me va a afectar si es que actúo de tal manera. Así es, muchas veces una gestión de relaciones públicas plantea netamente los beneficios que yo puedo ganar en función de organización o en función de gremio, pero siempre debo buscar la posibilidad de que eso esté conectado hacia un bien común, de tal forma que todos ganen definitivamente, que no sea un ganar-ganar, sino que todos estemos ganando, pero en función, con conciencia total, de haber estado dentro de esos límites y de esas pautas éticas. La sexta pregunta habla sobre cuál es la diferencia entre manipular y persuadir. Es claro, la manipulación de una u otra forma va a anular la voluntad de ese público, la voluntad de esa persona que se convierte en mi perceptor. Lo pongo netamente en un plano de receptor, anulo y no le doy chance a que tenga una capacidad de interpretación. Claro, lo puedo lograr en algún momento, pero ¿qué va a pasar cuando esa persona, por decirlo de alguna forma, despierte de ese sueño y se dé cuenta que fue engañado, que fue manipulado? En cambio, la persuasión lo que pretende, o al menos debería pretender y tener como objetivo básico, es el entregar argumentos concretos que hablen precisamente tanto de los pros como de los contras en el mensaje que yo estoy entregando. De esa forma, una persuasión ayuda a convencer a la persona a ganar seguidores, que claro, insisto, dentro de los marcos éticos, dentro de los marcos morales de la propuesta, va a ayudar a que ese público se identifique con el producto o con el servicio o con el mensaje, en definitiva, que yo le estoy entregando, pero de una manera completamente transparente, de tal forma que conozca, sí, por este lado tienes todo lo positivo, por este otro lado tienes todo lo negativo de la propuesta que te entrego, pero al saber concretamente qué es lo que pasa, la decisión está ya en la persona. En ese afán de persuadir podemos convencer a la persona, pero siempre guiándole hacia un sendero en donde tenga precisamente esa sensación de que no ha habido engaño, de que
no ha habido manipulación. Claro, o sea, siempre con una base sólida que muestre y fundamente todo. Y que promueva la transparencia, que es algo que muchas veces no te da chance un ejercicio de relaciones públicas, porque a veces la misión o el objetivo básico está en pintar lo bonito de lo que ese plan o de lo que esa propuesta genera. Pero claro, cuando la gente comienza a darse cuenta que hay algo negativo también, ahí es cuando debes tú ser honesto y decir sí, como en todo, tienes un lado negativo, tienes un lado positivo. Que muchas veces lo positivo debe ser más, claro, ese es el valor, y no solo el valor agregado, sino el valor en esencia de la propuesta que estás planteando. Claro, sería como que mejorar las relaciones de confianza o para que la confianza no se pierda. Y fortalecer la confianza, por supuesto. La penúltima pregunta y menciona que dentro de qué factores influye la ética en el perfil del relacionista público. La ética debe ser algo que esté ahí, pero como el aire que respira el ejecutor o la persona que esté practicando su plan de relaciones públicas, el comunicador, quien quiera que sea. Tiene que ser como la sangre que recorre el cuerpo, definitivamente. Cuando tú estás enmarcado dentro de eso, sin que sea una camisa de fuerza, por supuesto, porque puedes también empezar a tener ese conflicto que tampoco es saludable, pero la ética debe estar siempre enmarcando lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Por qué hablo de la camisa de fuerza? Puedes tú entrar en conflicto de interés, por supuesto, pero eso va a ser bueno mientras tú tengas la guía de todo el grupo que está desarrollando el plan o de todo el grupo que está generando la comunicación, para que analicen precisamente cuál es ese conflicto de intereses y que vean si es que en realidad puede existir o no puede existir un conflicto de esa manera planteado. Y claro, puede ser negativo cuando tú ya te obsesionas con un entorno ético completo. Ahí es en donde viene lo nocivo, porque puedes también traer perjuicios para la organización o para el plan. Entonces, cuando tú te enmarcas dentro de un ejercicio ético concreto y dentro de un plan ético, debes conocer, insisto en algo que ya mencionamos antes, los límites de hasta dónde puedes llegar. De tal forma que si surge un conflicto de intereses, es mejor dejar de lado esa propuesta y buscar alguna otra alternativa que promueve el desarrollo del plan, pero dejando ver a ese público externo o a ese público objetivo que existen tanto bondades como situaciones negativas en función de lo que sería el mensaje. Claro. Y por último, dice, si el Código Deontológico de Relaciones Públicas no es cumplido, ¿de qué manera afectaría esto profesional y socialmente? Va a tener un impacto, como lo decía hace un momento. Muchas veces caemos seducidos por la campaña, caemos seducidos por el mensaje, y cuando nos despertamos y nos damos cuenta que nos han engañado a nivel de producto, a nivel de campaña, muchas veces, si es que lo ponemos esto en términos de cliente, en términos de consumidor, él te castiga básicamente. Ella te castiga, te dice ya no compro más, ya no consumo más, se acabó. ¿Por qué? Porque sientes el engaño, sientes de eso. Caíste una vez, caíste dos veces, pero quizás a la tercera ya no llegues. Entonces, el entorno o el impacto social que puede tener esto es de proporciones incalculables. Definitivamente, no seguir una pauta, no seguir una línea ética, a la larga puede afectar el beneficio de la organización. Es algo que tarde o temprano cae por su propio peso. Eso es lo que ahora se conoce como la publicidad engañosa, por ejemplo, en donde yo simplemente, a partir de un escenario muy bien montado, muy bien estructurado, muy bien concebido, muy bien hasta cierto punto llevado a la práctica, ejecutado, puedo captar, seducir clientes, seducir públicos. Pero cuando se dan cuenta que eso en realidad no es lo que yo ofrecía, y viene ese choque entre lo que yo tenía como imagen y lo que realmente encuentro que es la identidad, ya simplemente el castigo es drástico. Y el peso profesional para eso es también catastrófico, porque a la larga eres tú o soy yo el que está manipulando la información, el que está manipulando los mensajes, el que está manipulando todo ese escenario, de tal forma que la gente se da cuenta. Hoy definitivamente sí tenemos, no me atrevería a decir que estamos mejor informados, pero tenemos mejores y mayores herramientas para estar mejor informados.
De tal forma que si es que yo tengo dudas como cliente, como consumidor, puedo acceder a esa información para empaparme y para lograr conocer qué es lo que realmente me están entregando. Existen foros, existen cuentas activas, existen inclusive la posibilidad de desarrollar una conversación como esta en donde tú me cuentes qué es lo que hay y buscar juntos una solución para conocer si esa propuesta es válida o no. De tal forma que el ejercicio profesional de alguien que no se ciñe a las relaciones públicas como un escenario de respaldo para su trabajo, sí definitivamente trae consecuencias muy catastróficas tarde o temprano. Claro, perdería prestigio, la reputación se dañaría, se daña la confianza totalmente entre el consumidor y entre la empresa. Y algo sobre todo también importante, ya que mencionas esas características, la credibilidad. Cuando dejas de creer en una marca, en una empresa, en definitiva, en un servicio, simple y sencillamente se anula todo. Entonces el costo es altísimo. Claro, y eso va, y esa persona va diciéndole a otra persona y va afectando así la reputación de la empresa en todo Así es. sentido, indirectamente o directamente. Es válido, qué bueno que tengan este ejercicio, qué bueno que tengan este trabajo para que se den cuenta que la comunicación no es solamente producir piezas gráficas atractivas, audiovisuales, cualquiera que sea el mensaje. Detrás de cada producto comunicacional debe existir una gran y magnífica dosis de esta responsabilidad, de esta gran dosis de ética que, insisto, si en algún momento genera conflicto de interés, paren y reflexionen sobre lo que están haciendo. De hecho, la nueva generación de comunicadores, de comunicadoras, debe pensar mucho sobre eso, sobre su capacidad de reflexión al momento de crear una pauta o de crear cualquier tipo de mensaje. Es lindo todo el apoyo tecnológico que tenemos ahora, pero no siempre nos preocupamos de la parte ética, de los valores que deben estar también ahí, subyacentes en ese mensaje. Lo dejamos solamente desde la parte estética, desde la parte atractiva, pero transgredimos y pasamos muchos escenarios que no son los que se deberían pasar. Ahí es en donde viene ese irrespeto al otro y eso que se puede considerar hasta cierto punto como ofensivo. Entonces, claro, cuando tú ya caes en ese escenario, pues te das cuenta que no hay un control real en el proceso de producción o de dirección o de todo lo que esto implica. Claro, no, nada es todo lo que parece. Exactamente. Listo. Profe, muchas gracias por su ayuda, por su entrevista. Gusto. Muchos saludos a tu facultad. Insisto, qué bueno que estén desarrollando este tipo de ejercicios, de este tipo de escenarios en donde puedan comprender precisamente que no es solamente lo que vives y lo que puedes crear, hay mucho más. Claro, lo que conlleva todo. Nuestra responsabilidad siempre debe estar ahí presente. Muchas gracias, profe, por su ayuda.